Bienvenidos a Radio Flash. Buenas tardes, jóvenes. Este día mis compañeros les vamos a comentar en el Radio Flash de la diversidad lingüística. Daremos algunos puntos de las lenguas más habladas en todo el mundo, como inglés, español, francés, y donde se darán características de algunas de ellas, como cuáles son las más habladas, dónde se hablan, cuál es la distribución geográfica. Bueno, esto es todo. Los dejo con mis compañeros que les explicarán las características de cada lengua. Bienvenidos a Radio Flash. Buenas tardes, soy César. Les hablaré de la diversidad lingüística. La presencia de las lenguas distintas en el mundo es lo que conocemos como diversidad lingüística. Esta diversidad ha estado en todas las regiones del planeta y es parte fundamental de la historia de la humanidad. México es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad lingüística, junto con Brasil en América, Nigeria y Zaire en África, India, Indonesia en Asia y Papúa Nueva Guinea, Austria en Oceanía. La diversidad lingüística de nuestro país se encuentra registrada en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales de la siguiente manera: 11 familias, 68 agrupaciones. Ver lista de registros nuevos actualizados del pueblo indígenas en la República Mexicana y 364 variantes lingüísticas. A continuación mis compañeros los adentrarán al tema. Espero que les haya gustado. Seguimos en sintonía. Buenas tardes, así como les dijo mi compañero, yo soy Sergio y les voy a hablar del idioma español, su origen y algunas partes donde se habla. En el continente americano, los países que se habla español son México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile y entre otros. En el siglo III y V después de Cristo, la península ibérica es fuertemente influida por los generalismos debido al contacto del latín con sus pueblos varos, mezcla del cual heredó palabras como guerra, ganar, heredado y burgos. Siglo V termina la dominación romana e hispánica tras sembrar la semilla de la lengua romance castellana, como hija del latín vulgar y griego. Aunque este territorio se conservó incluso hasta hoy, varios función del periodo prerromano como arro y orro y las terminaciones en z de muchos apellidos españoles. En el siglo VIII, los musulmanes invadieron la península ibérica y constituyó a la evolución del español con las palabras de origen árabe con alcaldes, almaneses, alguaciles, quilates, arrobas, ajibe, agaven, alcantarina, azadones, azoteas y acequias. El siglo X se escriben las glosas, notas manuscritas, silences, emilianes o los cartularios de Valcuesta con comentarios de lenguas romances peninsulares relacionados por copias medievales en las márgenes de un texto en latín, consideradas los primeros textos en castellano. El siglo XV y XVII, las lenguas españolas o castellanas se nutren de italicismos que formaron palabras como escopeta y aspaviento, galicismos que dieron origen a vocablos como paje, sargento, jardín y abuela. Americanos como cordor, alpaca, vicuña, papa, puma, caoma, huracán, maíz, colibrí, cacique, caribe, caníbal, chocolate, aguacate, tomate, hule, cacao, que provienen de las varias de la cantidad 123 familias de la lengua indígena de América. Los países con mayor hablantes son México con 93 millones, Estados Unidos 25 millones, Venezuela 14 millones, Cuba 11 millones. Gracias por su atención, seguimos en sintonía. Regresamos después de un comercial.
idioma japonés donde se habla el mundo. Los lingüistas históricos están de acuerdo que el japonés es una lengua japónica, pero no se ponen de acuerdo a su origen. Hay varias teorías que se compiten entre sí. El Japón es el pariente de las lenguas extintas que se hablan históricamente en lo que conoce actualmente como la península coreana y Manchuria. El goguryeo, también conocido como goguryeo, es la mejor herencia de estas lenguas. También existen las lenguas baekje alias paikje y buyo alias el pollo, que se cree que pueden ser de la misma raíz, pero todas las cualidades históricas que las rodean. El japonés es parte de la familia de lenguas arcaicas, el mejor, el tunguskyo, el turco y a veces el coreano. Son lenguas pertenecientes a la misma familia que el japonés. Las pruebas para estas teorías están basadas en el hecho de que el japonés es una lengua colectiva, al igual que el turco y el coreano. Las lenguas japonesas también tienen cantos fonológicamente distintos tipos llamados inflexión de la voz en lingüística similar al del serbio y el coreano. El japonés está relacionado con las lenguas asiáticas del sur. Algunos investigadores han estudiado la posible relación entre japoneses y tamil, un miembro de la familia dravida que se habla en India del Sur. Espero que les haya gustado. Seguimos en su programa de radio después de unos breves comerciales. Es una emergencia de amor, un sentimiento tan infinito que parece un inmenso dolor. No me preguntes qué pasa, es una emergencia de amor, un canto libre que me traspasa hasta el fondo de mi corazón. Mi pan, mi vino, una exigencia del destino, una tormenta que atraviesa mi piel dulcemente, me parte el alma, yo te llevaré siempre en mi bolsillo donde esté, como una moneda, un amuleto que yo con mis manos meceré. Bienvenidos a Radio Flash. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida. Yo les hablaré de la lengua española. El español o castellano es una lengua romántica del grupo ibérico, desde el punto de vista estrictamente lingüístico. El español es una familia de 58 lenguas o variedades que constituyen una cadena de solidaridad lingüística con eslabones continuos o eslabones más separados. Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y tras el chino mandarín es la lengua más hablada del mundo por el número de hablantes, que la tierra como lengua materna es también idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-económicas internacionales, UE, UA, LAN y UNSUR, entre otras. Lo hablan como primera
y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas. Pudiendo ser la segunda lengua más hablada, consideraron los que lo hablan como primera y segunda lengua. Por otro lado, el español es el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el inglés, como al menos 17 millones de estudiantes, si bien otras fuentes indican que superan los 46 millones de estudiantes distribuidos en 90 países. Los siguientes países tienen al idioma español como estatus oficial, sea de jure o de facto: México, España, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Cuba y Bolivia. Gracias por su atención, sigan en sintonía. Continuamos. Hola, buenas tardes. Soy Marisa, les hablaré de las lenguas en el mundo. ¿Cuáles son las más habladas? Chino mandarín, inglés, español, francés y portugués. Yo me aventaré a hablarles de francés. La historia de la lengua francesa. La lengua francesa es una de las lenguas oficiales en Francia, donde es hablada por más de 50 millones de personas, más 40 millones de varones en el sur de Bélgica y unos 6 millones de suizos, donde es una de las 4 lenguas oficiales. Además, hay 6 millones de francófonos en Canadá, lo que conforma el 80% de la población, siendo el resto anglófonos. El francés es el segundo idioma más estudiado en España. Algunos países donde se habla el francés: Francia principalmente, Haití, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Martinica, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Camerún, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Vietnam y Camboya. Gracias por su atención, les dejo con mis compañeros en cabina. Sigan escuchando nuestra estación de radio. Gracias. Buenas tardes, así como les dijo mi compañero, yo soy San Juanita y les voy a hablar del idioma inglés, donde se habla en el mundo. Inglés, la lengua inglesa. La lengua inglesa, idioma y principal sistema de comunicación del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países de influencia británica, donde los entienden y hablan la gran mayoría de sus habitantes. El inglés pertenece al grupo anglosaxón, que a su vez está incluido en la rama occidental de las lenguas germánicas. Su subfamilia de las lenguas indoeuropeas está relacionado con las lenguas físicas, algo menos con el y con ciertos dialectos de trabajo alemán, y mantiene vinculación con el moderno alto alemán. Historia de la lengua. En la Revolución Inglesa se conoce 3 etapas funcionales: el inglés antiguo, también conocido por anglosajón, pensado entre el año 449 y el año 1066 o 1100, el inglés medio, que abarca el periodo de tiempo comprendido entre los años 1066 o 1100 hasta el año 1500, y el moderno, con 2 etapas: la clásica desde el año 1500 hasta el año 1660 y la contemporánea desde el año 1660 hasta el año 2000. Bienvenidos a Radio Flash. Buenas tardes, mi nombre es Aldair. Yo les vengo a hablar del idioma francés. El idioma francés es una lengua romance hablada en todo el territorio Francia metropolitana, junto con otras lenguas como el idioma bretón en Bretaña, el occitano en el sur del país, el vasco, el catalán, respectivamente en el extremo suroeste o suroeste de los Pirineos, y el corso en Córcega. En los territorios franceses, un trama de hablado de muchos casos juntos con otras lenguas como el italiano. En la Polinesia francesa o con
dialectos como el creole en la Reunión, en Guadalupe, en Marticana o en los Estados Unidos. Se calcula que hay 2 millones de francófonos en el mundo, de los cuales 72 millones son hablantes parciales. Es el del 13º idioma más hablado por los hablantes nativos y la tercera lengua en las relaciones internacionales por el mundo del país que emplean como lengua en las relaciones internacionales, por el número de países que emplean como lengua oficial de comunicación y por el número de organizaciones internacionales que emplean como lengua de trabajo, como pueden ser la Unión Europea y las Naciones Unidas, etc. Este es uno de los idiomas oficiales de Bélgica, 4.3 millones de belgas francófonos, donde el idioma oficial de Babilonia, mientras que en su capital, Bruselas, es el idioma más hablado, 90% de los habitantes, y el cooficial con el neerlandés está presente en otros países como Suiza, donde un 29% de la población lo habla, 1.075.000.000 de francofonos a final de 2006, y el idioma oficial es Mónaco y Luxemburgo, donde es cooficial con el alemán y Luxemburgo. En Andorra, en Italia, solo en el valle de Aosta y en las islas del Canal de la Mancha. También se conoce como en zonas fronterizas del norte de España, donde hay un porcentaje significativo de bilingües, sobre todo en la clave de Libia. Forma parte de francofonía por tener allá gran difusión como segunda lengua de los estados del este europeo, Bulgaria, Moldavia y Rumania. Gracias por su atención, los dejo con mis compañeros. Regresamos después de un comercial. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Hola, soy Lorena. Con los temas vistos por mis compañeros llegamos a la conclusión de que hoy en día por fortuna vuelve a la palestra y con todo despliegue el tema de la diversidad lingüística que de algún modo siempre ha caracterizado a la humanidad, más esta vez con connotaciones especiales. Por fin hemos comprendido, me refiero a ciertos sectores críticos de la sociedad planetaria, que la sumatoria de idiomas y discursos que existe diseminada en todos los continentes, en unos países más que en otros, es un tesoro que no se puede dilapidar ni desperdiciar. Constituye un acervo y una mina de recursos que engalana a nuestra especie, que, dicho sea de paso, se encuentra a merced de una serie de crisis espantosas, entre ellas la de la pérdida de las diversidades, solo mitigada por la súbita conciencia que a última hora hemos vuelto a adquirir. Gracias por habernos acompañado en su programa de Radio Flash. Bienvenidos a Radio